Muy buenos días, profesor. Como parte de la semana número 8, la actividad semanal que siempre hacemos, voy a responder unas 7 preguntas que usted nos dejó. Primero que nada, la pregunta uno: ¿cómo podrían interpretarse las figuras del sujeto activo y el sujeto pasivo en relación con los personajes principales? ¿Quién toma la iniciativa y quién reacciona ante los eventos? ¿Cómo se desarrolla estos roles dentro de los diálogos de los personajes? Para empezar, la obra es de trilogía de John Fosse y en esta tenemos al personaje Asle, que representaría al sujeto activo, ya que es quien toma la iniciativa, huye, por ejemplo, del pueblo, comete el robo y el posterior asesinato, toma las decisiones difíciles e importantes, y mientras que Alida, su acompañante, su esposa, en cambio suele situarse como sujeto pasivo, reaccionando a decisiones y situaciones de Asle, aunque desde un rol meramente emocional, de apoyo. Y mientras que en los diálogos, sin embargo, estos roles en que podemos verlo con mayor profundidad, ya que Alida no es pasiva emocionalmente, porque sostiene a Asle y lo acompaña, le ofrece su amor, su consuelo, y el lenguaje entre ellos podría reflejar una relación donde el sujeto activo no siempre es quien habla más, sino quien actúa más externamente. Siento que el sujeto pasivo sostiene internamente el vínculo, como el caso sería de Alida y Asle. En la pregunta 2 está: hay momentos en los que los personajes parecen actuar en nombre de otros, ya sea de manera consciente o inconsciente. ¿Cómo se refleja la idea de la representación procesal en sus interacciones? Bueno, sí, hay momentos en los cuales una persona en la obra actúa en nombre de otra. Un claro ejemplo es Alida, que actúa muchas veces en nombre del amor por Asle y su hijo, cuando proteges, por ejemplo, el recuerdo que tiene, o soporta la soledad cuando Asle desaparece. Representa algo grande dentro de ella, algo para ella, como el recuerdo de su esposo. Al igual que en el derecho procesal, donde el representante, en este caso esa figura jurídica, actúa con efectos sobre el representado. Un ejemplo más claro está Asle: al cometer un crimen podría verse como alguien que actúa por ambos, buscando sustento para Alida. Y Alida, al mantener vivo el recuerdo de Asle hasta el final, mantiene su voz en el mundo, como así lo dice, y es como si hablara por él. En la tercera pregunta está: ¿cómo podrían interpretarse los momentos de decisión emocional como un juicio? ¿Quiénes son los sujetos jurisdiccionales en trilogía? Bueno, cada personaje enfrenta juicios morales y existenciales en esta obra, ya gracias por las situaciones, desdichas, todo lo que podemos ver en la obra. Pero para ejemplificar esto, podríamos decir que Asle es su propio juez, ya que carga con la culpa y el remordimiento del robo, por ejemplo, y el asesinato del anciano. Alida juzga su vida con compasión y fidelidad, no guarda rencores, incluso por los actos cometidos por Asle. Los sujetos jurisdiccionales son los propios personajes, en especial su conciencia, podríamos decirlo, ya que en esta obra no hay un juez externo, un tribunal, pero sí hay un proceso interno entre los personajes. Por ejemplo, la culpa de Asle, esto se alinea en el material procesal que señala al órgano jurisdiccional como el que busca resolver un conflicto para alcanzar la paz. Exactamente lo que le pasa a Asle, por su remordimiento, que busca paz en sí mismo, en su alma. Como cuarta pregunta está: ¿cómo se podría identificar los roles procesales en situaciones cotidianas dentro de la obra? Las interacciones humanas en esta obra reflejan tensiones e iniciativas, respuestas, lo que equivale a una dinámica procesal, como es el caso cuando Asle le pide ayuda a la ciudad de Bergen, cuando llegan en el inicio de la obra y este es rechazado, marginado. Él es el sujeto activo, mientras que la sociedad es el sujeto pasivo, que reacciona negativamente a su presencia. Cuando Alida da luz y alguien les ofrece refugio, esa figura pasiva inicial se transforma en parte activa de la solución. Esto podría mostrar cómo los roles procesales pueden observarse en las relaciones humanas comunes, ordinarias, del día a día, sin un tribunal formal.
Como quinta pregunta está, ¿existen mecanismos de resolución de conflictos en la obra? ¿Qué factores determinan la decisión de los personajes en los momentos de crisis? Y no, en esta obra no hay jueces ni tribunales, como ya había dicho anteriormente. Explícitamente no hay, pero sí hay resolución de conflictos interna. Alida resuelve su dolor mediante la aceptación y el recuerdo amoroso. Y Asle, en cambio, no logra resolver su culpa y eso lo termina consumiendo. Los factores que determinan su decisión son el amor, la desesperación, el miedo, el remordimiento, la necesidad, las necesidades que tenía en ese momento, más que la lógica, la racionalidad. En términos procesales, esto podría decirse que serían sus elementos probatorios internos sobre los que deliberan en su conciencia antes de actuar. Como sexta pregunta está, ¿cómo podrían interpretarse los momentos en los que los personajes intentan mantenerse imparciales ante sus propios conflictos internos que desafían y enfrentan? El intento de, podría ser el intento de imparcialidad, que se ve por ejemplo con Alida, la mujer, que recuerda a Asle sin condenarlo, sin juzgarlo por sus acciones que antes de que desapareciera. Por ejemplo, el crimen, el asesinato o el robo. Ella lucha para no juzgarlo duramente, como se debería hacer. En este sentido, un juez debería actuar de manera imparcial, como le exige el proceso en nuestro país. Y el gran desafío en esto es que estos juicios son profundamente personales. Acá tiene que ver mucho la emocionalidad que lleva a cada personaje, y el ser imparcial en estos casos, en cuestiones meramente internas, es imposible, por así decirlo. El dolor, el amor y todas las emociones que tenemos o tendrían esos personajes en esos momentos, en esas situaciones, actuarían como intereses personales, los cuales hacía difícil separar una buena decisión. Y como última pregunta está, ¿cómo se puede relacionar el conflicto interno de los personajes con el conflicto procesal entre partes? Bueno, el conflicto interno de los personajes podría ser equivalente a un proceso judicial interno, donde el sujeto activo es la voz interior que impulsa una decisión. Por ejemplo, una conciencia, un miedo. Y el sujeto pasivo es la parte emocional que sufre y se resiste o acepta. Por ejemplo, cuando Asle lucha entre su culpa por el crimen que realizó, por el asesinato del viejo, en la primera parte de la obra, y su deber moral. Esto literalmente en un conflicto entre ambas partes, internamente, obviamente, ¿no? Entre el mismo personaje. Lo mismo ocurre con Alida, ya cuando decide seguir viviendo, pese a la ausencia de su hijo y su compañero, que en este caso sería Asle. Bueno, profesor, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.